Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Mejía, le doy la bienvenida a una nueva entrega del podcast Aprendiendo sobre Educación en la Primera Infancia. El día de hoy hablaremos de decolonialidad e interculturalidad en la educación inicial. En este primer segmento hablaremos sobre el currículo decolonial. Comenzamos exponiendo los términos colonial y decolonial. Para eso tomaremos como referencia fragmentos del texto de Arias y Ortiz en el 2019 en su libro Currículo decolonial, Prácticas curriculares y colonialidad de la educación. La colonialidad, como elemento característico de muchas de nuestras relaciones sociales, familiares y escolares, lleva inmersa en sí la invisibilización, el dominio, la indiscriminación, el irrespeto, la anulación de la autoestima. Todo esto es la base para el desarrollo de propuestas de corte decolonial, donde las personas buscan la visibilización de un ser, el autorreconocimiento y la validación de saberes, costumbres, tradiciones, acciones, conocimientos, métodos, prácticas que son tan importantes y existen paralelamente a las impuestas y reconocidas universalmente. La pedagogía decolonial es una opción política dentro de las aulas y fuera de ellas, porque se hace necesario integrar a la comunidad en la comunidad, para que emerjan, para que reexistan, para que salgan de la opresión y legitimen sus derechos, sus libertades, sus particularidades, donde se pueda vivir sin condicionamientos, sin imposiciones, con la conciencia plena de actuar con respeto, con responsabilidad, siempre en la búsqueda del buen común y del bien propio en armonía con la naturaleza. El currículo en educación básicamente se constituye en un instrumento guía y base, pero este tiene que considerar la individualidad de cada grupo étnico, de cada costumbre, de cada tradición, de cada uno de los países. Es por eso que nuestros colegas docentes colombianos, Arias y Ocaña, nos sugieren y nos indican que es sumamente importante generar acciones para poder crear un currículo emergente, urgente, de emergencia, para poder descolonizar todos estos conocimientos impuestos desde otras miradas. Entre esas, el hacer uno, que es conectarse a la Madre Tierra, a la Pachamama. 2. Descubrir la belleza de nuestros saberes recordando el pasado y el presente en comportamientos, valores y expresiones por medio de juegos. El hacer 3. Compartir con la comunidad las expresiones artísticas, actitudes y acciones que puedan ser vivenciados por todos los que compartimos en nuestra cotidianidad. El hacer 4 es restaurar nuestro contexto e historia local. Hay mucho por dar a conocer a los demás. El hacer 5, reenmarcar los valores gastronómicos y alimenticios en pro de un buen vivir, de un buen estar y de una buena salud. El hacer 6, conocer y comprender los testimonios de vidas de personas de la comunidad que han sido impactadas por fenómenos de violencia política. Y para poder culminar este primer segmento, es importante reconocer que la práctica del respeto por la diferencia, el respeto por la vida, el emocionar de cada estudiante y la comunicación directa es la mejor manera de autodecolonizar nuestro ser de maestros y maestras para contribuir con el propósito de la descolonialidad de la educación. Todos aportamos desde nuestros espacios con nuestros granitos de arena. En el segundo segmento dialogaremos sobre la interculturalidad en la educación inicial. La Constitución de la República del Ecuador lo reconoce como un país plurinacional y multiétnico. Por eso es sumamente importante hablar de interculturalidad en la educación inicial. La interculturalidad no se trata solo de coexistir con personas de diferentes culturas, sino de aprender uno de otros, compartir experiencias y fomentar un respeto mutuo, especialmente desde la educación inicial. Esto significa que los niños desde temprana edad deben ser expuestos a la diversidad cultural de manera positiva y significativa.
ya que la educación inicial es una etapa fundamental para el desarrollo emocional y social de los niños. Desde pequeños ellos van a aprender a reconocer y respetar las diferencias culturales. Es más, crecerán con esa mentalidad más abierta, inclusiva y empática. Porque promoviendo la interculturalidad desde las bases, va a ayudar a reducir la aparición de prejuicios y estereotipos que muchas veces surgen con la falta de exposición a la diversidad. Para esto existen un sinnúmero de estrategias que podemos utilizar los docentes dentro de las aulas de clase y poder compartir con los padres de familias para que ellos puedan fomentar en el hogar. Existen varias estrategias simples que se pueden aplicar en el aula o en casa. Una de ellas es introducir libros y cuentos de diferentes culturas. A través de historias, los niños pueden conocer el mundo desde diferentes perspectivas. Otra estrategia es utilizar música y juegos tradicionales de diferentes partes del mundo. Los niños aman moverse y jugar. Recordemos que a esta edad el juego es un elemento sumamente importante que como docentes tenemos que aprovechar. Por lo que integrar juegos de diferentes países puede ser una manera muy divertida de aprender sobre otras culturas. También es útil celebrar las diversas festividades culturales en el aula. Por ejemplo, en un grupo de niños con diferentes orígenes se puede organizar diferentes actividades donde expliquen tradiciones importantes y relevantes, además de invitar a los padres y familiares a compartir sus costumbres y tradiciones con los niños. Puede ser enriquecedor para todos. Las familias pueden traer alimentos tradicionales, trajes típicos o incluso enseñar canciones en otros idiomas, y esto va a ayudar a fomentar un mayor nivel de participación y más que todo involucrar a los niños desde pequeños a reconocer y potenciar la identidad cultural de nuestro país, Ecuador. Y para concluir el episodio del día de hoy, es de vital importancia poder generar aportes significativos desde nuestras prácticas diarias en nuestros entornos donde educamos. Visibilizar y respetar todas las diferencias. Saber, ser, hacer, vivir, fomentando nuestras tradiciones y costumbres propias ancestrales, fomentando la interculturalidad. Nosotros como docentes somos el eje fundamental en estos procesos educativos. Somos los orientadores, modeladores, potencializadores de mentalidades. Nuestra labor es base de cualquier proceso dentro y fuera de la institución educativa y por tanto debe convertirse en eje articulador del currículo. De lo cotidiano, de lo propio, de lo pedagógico, de lo político, de lo axiológico, nuestro rol es clave en la educación. Gracias a todos por haber sintonizado el podcast Aprendiendo de Educación en la Primera Infancia. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio.